Bueno, vamos a seguir hoy con lo que habíamos empezado la semana pasada y vamos a continuar con lo que estuvieron viendo en la clase de los martes. Vamos a retomar las reacciones de óxido de reducción que estuvimos viendo hasta la semana pasada y vamos a integrar, vamos a avanzar un poquitito más y vamos a ver cómo puedo calcular el potencial de una pila, cómo se arma una pila y todo eso. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo los electrodos aislados. ¿Se acuerdan que habíamos calculado, habíamos visto si una reacción era posiblemente espontánea? Y si esa reacción era espontánea, que lo veíamos con los potenciales, escribíamos esos tres renglones. ¿Se acuerdan? Mi ecuación de reducción, la de mi ecuación de oxidación y la ecuación global, o sea, sumábamos esas en mi ecuación. De ahí también habíamos practicado un poquitito que los electrodos aislados podrían estar en condiciones no estándar. Y eso lo habíamos practicado con la ecuación de Nernst, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar, generar algunas pilas, ¿sí? O sea, esas reacciones espontáneas que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Ustedes imaginen que tienen en un recipiente una solución de sulfato de cobre 2, y si yo le pongo esto, una barrita de zinc, ¿sí? Dentro del recipiente, la vez pasada habíamos visto, ¿sí? Si yo pongo acá los potenciales, que el zinc era el que se oxida y que el catión cobre 2 toma 2 electrones y pasa a cobre sólido, ¿sí? Y el potencial de esto era 0,34 volts. Entonces, habíamos determinado que esta era una reacción espontánea porque lo que yo propongo que se oxide tiene un potencial menor a lo que yo propongo que se reduzca, ¿sí? El que se reduce tiene un potencial mayor. Por lo tanto, esta reacción va a ser espontánea. Y los electrones intercambiados se intercambian ahí, directamente en la solución, ¿sí? El cobre 2 se va depositando como cobre sólido y la barrita de zinc se va disolviendo químicamente y se genera el zinc 2 más. Es una reacción espontánea. Si yo quisiera sacar provecho de esta reacción, porque acá hay un intercambio de electrones, si yo quiero sacar provecho de esta reacción, lo que puedo hacer es separarlos en dos frasquitos separados, ¿sí? En uno pongo esta en mi reacción y en la otra pongo la otra en mi reacción. Entonces, voy a dibujar acá, para separarlos. En esta voy a poner la barrita de zinc y lo voy a poner en contacto con una solución de sulfato de zinc. Y en la otra voy a poner una barrita de cobre en contacto con una solución de sulfato de cobre 2. Entonces acá lo que voy a generar es que en vez de que esté todo dentro de un mismo recipiente, que los electrones se intercambien ahí en la solución, lo que hago es ponerle, separar esas dos de mis reacciones y las pongo en dos recipientes separados y las conecto con un cablecito. Los electrones que necesite, ¿sí? El zinc va a liberar los electrones
estos electrones van a viajar por acá, llegan acá y reducen al catión cobre 2. Es la misma reacción que teníamos antes, nada más que ahora las separamos, las dos hemireacciones en dos frasquitos separados, para poder sacar un provecho de esa reacción completa. Bien. Cuando esto ocurre, voy a poner de cada uno de estos dos pares, solamente para mostrar algo, tengo un montón, ¿no? Voy a hacer eso como para mostrar algo. Cuando esto ocurre, ¿sí? Que se liberan dos electrones, al liberarse dos electrones, se libera también un catión zinc 2 más. ¿Sí? Cuando ocurre acá la oxidación, ¿sí? Si un solo zinc se oxida, se libera un catión zinc 2 más y se liberan dos electrones. Este zinc 2 más que está acá, fíjense que yo tengo, de los 4 iniciales que tenía, voy a poner voy a remarcar el que es nuevo. Este no era el original de la solución, este es el que se disuelve de la barrita. Todos los demás tienen sus contraiones. Tengo el zinc 2 más, el sulfato, el zinc 2 más y el sulfato. Estos tienen o sea, son eléctricamente neutros porque están acompañados, ¿sí? Dos cargas positivas por dos negativas, dos positivas por dos negativas. Pero acá aparece un zinc 2 más que no tiene contraión, ¿sí? Y cuando miro del otro lado, un catión cobre 2 se deposita como cobre sólido, ¿sí? Entonces, hay uno de estos cobres que va a desaparecer y que se va a depositar como cobre sólido. Y acá tenemos el problema al revés que teníamos acá, porque tenemos un cobre 2, un sulfato, entonces está eléctricamente neutro, pero acá como el cobre 2 se deposita por los dos electrones que llegan, me queda un sulfato acá con dos cargas negativas que no tiene contraión, o sea, no tendría acá una solución eléctricamente neutra. Ni este caso de tener una solución que tiene carga positiva, ni este caso de tener una solución con carga negativa puede pasar. ¿Sí? Siempre que tenga soluciones voy a tener, van a ser eléctricamente neutras. Para solucionar este problema, y no me quedó mucho lugar, para solucionar este problema, lo que se pone es un puente salino. ¿Sí? Bueno, esta pila suponemos que tiene líquido hasta acá. Solución está ahí arriba. Porque este puente salino tiene que estar en contacto con la solución, ¿no? Entonces, ¿qué hace este puente salino? Este puente salino tiene alguna sustancia que puede ser cloruro de potasio, ¿sí? Nitrato de sodio, supongamos cloruro de potasio. Mucho, ¿sí? Tengo un montón de cloruro de potasio acá adentro, así que van a estar acuosos, va a estar como en un gel en contacto con esta solución, y cuando siente que en esta, por ejemplo, que en esta solución hay un exceso de carga negativa, lo que hacen es viajar desde el puente salino y salen, en este caso, dos cationes potasio. ¿Sí? Esos aparecen desde el puente salino. ¿Y qué hacen? Electroneutralizan la solución, porque acá tengo un sulfato que me había quedado con, o sea, tenía dos cargas negativas, porque el catión cobre 2 se había depositado. Entonces, para salvar la situación, bajan del puente salino dos cationes potasio para que la solución quede otra vez eléctricamente neutra. Lo mismo pasa de este lado, tengo un exceso de carga positiva, entonces, ¿qué va a hacer? Va a bajar del puente salino dos aniones cloruro. ¿Sí? Entonces, de esa manera, logramos que la solución sea eléctricamente neutra. Lo que marqué en naranja es lo que sale del puente salino, ¿sí? Bien, entonces de esta manera tenemos cerrado el circuito y la pila puede funcionar. Cada vez que se transporte dos electrones por acá, se libera un catión zinc 2 más,
bajan 2 aniones cloruro, de este lado se deposita un catión cobre 2 más acá, queda al descubierto 2 cargas negativas de sulfato, y bajan del puente salino 2 cationes potasio. Y esto va pasando en simultáneo, ¿sí? Yo lo tengo que contar, tengo que agarrar como un pedacito para contar, digo, se liberan 2 electrones, acá se deposita el cobre, acá se libera, entonces baja. Bueno, todo eso que yo les dije pasa todo en simultáneo, ¿sí? Entonces, en ningún momento la solución queda con exceso de carga positiva o exceso de carga negativa. Si yo tengo una pila y le saco el puente salino, acá estoy midiendo la diferencia de potencial, y le saco el puente salino, inmediatamente la pila cae a cero, ¿sí? No funciona más. Bien. Bueno, más o menos con esta idea vamos a resolver algunos ejercicios. Esto era solamente para recordar un poquitito lo que vieron el martes. Muy rápido se los conté, ¿no? El martes lo vieron en más detalle. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de generar pilas con... ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, no, Gerardo. ¿Gerardo? No, no, prendí Ah, solamente el micrófono para contarles que ahí en donde está la B es un galvanómetro que se usa normalmente para detectar el flujo de corriente, ¿sí? Es decir, el flujo de electrones que se produce cuando está todo el circuito armado. El switch que nos permite el pasaje de electrones vendría siendo el puente salino. Si ustedes no tienen el puente salino, el galvanómetro siempre va a marcar cero. No sé si les queda bien claro ese tema. ¿Lo ven más o menos? Sí, Más sí, sí. o menos. Sí, profe. Ya está. bueno, entonces vamos a tratar de generar algunas pilas con este ejercicio que es el ejercicio, que no lo puse, que es el ejercicio. Aquí lo escribo. El ejercicio 2 de la página 363. Entonces, vamos a empezar por ese ejercicio, como para ponerle un poquito para empezar a hacer un ejercicio, y después vamos a hacer un ejercicio de pila bien completo. Bueno, entonces este es el ejercicio 2 de la página 363. Bueno, este ejercicio dice: demuestre cuál de los siguientes conjuntos de pares redox generan una celda electroquímica de mayor valor de FEM, ¿sí? Ahí lo que tenemos que ver, el valor de la FEM, va a estar asociado, que yo no lo puse acá, ¿no? Pero si yo tengo acá, esta sería la M ecuación de oxidación, la M ecuación de reducción de esta pila que tengo acá. Si yo quiero saber, este va a ser el par que se va a oxidar, este va a ser el par que se va a reducir, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el potencial que se va a generar en toda esta pila, o sea, la FEM, la fuerza electromotriz, tengo que hacer, para calcular la FEM, ¿sí? Que lo podemos poner así o así, cualquiera de las dos maneras, va a ser igual al potencial estándar de reducción del par que se reduce menos el potencial estándar de reducción del par que se oxida, ¿sí?
Lo puedo pensar así. O a veces es más fácil y se dice el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. El cátodo sería la celda en donde se da la oxidación y el ánodo no se ve, está, a donde se da la oxidación. Oxidación y acá. Entonces muchas veces se dice para calcular el potencial de una pila, se calcula el potencial del ánodo menos el potencial del cátodo. Perdón, el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿Sí? Entonces podría ser acá potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras lo pueden pensar. ¿Sí? Y FEM o potencial. ¿Sí? En cualquiera de las maneras se escribe y está todo esto está bien. Bien, acá fíjense que le puse el cerito arriba, o sea, condiciones estándar, pero puedo tener lo mismo en condiciones no estándar. O sea, el potencial de la pila puede ser igual al potencial en condiciones no estándar del cátodo menos el potencial en condiciones no estándar del ánodo. Que es justamente a lo que apunta el ejercicio siguiente, ¿sí? Y para hacer un potencial no estándar, tengo que utilizar la ecuación de Nernst que usamos la semana pasada. Que lo usamos para electrodos aislados, ahora lo vamos a usar para electrodos que van a estar formando parte de una pila. Entonces, fíjense que en las opciones que nos dan, dice, demuestre cuál de los siguientes conjuntos de pares redox generan una celda electroquímica de mayor valor de FEM. Lo que yo necesitaría saber es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿Qué combinación entre el potencial del cátodo y el potencial del ánodo me va a dar una mayor FEM? ¿Sí? Porque me dice ahí justamente que tenga mayor valor de FEM. Entonces, fíjense que de las opciones que me da, tengo catión cobre 2, acuoso 0,5 molar, cobre sólido. En la opción A, B y C me da la misma composición para el catión cobre 2, o sea que hay un electrodo que se va a repetir en los tres casos. Y lo que cambia es el segundo par que me informa. Me dice zinc 2 más, 0,05 molar zinc sólido, aluminio 0,2 molar, aluminio sólido y catión hidrógeno acuoso de un pH de 3 y la presión de hidrógeno de una atmósfera. Entonces, vamos a ir probando. Primero vamos a averiguar los potenciales en condiciones no estándar de todos esos electrodos y después vemos. El que me va a generar una mayor diferencia va a ser donde yo tengo acá el valor mayor y donde tengo acá el menor valor. ¿Sí? ¿Por qué el valor más chiquitito? Porque en general va a ser negativo, entonces negativo con negativo me va a quedar positivo, o si no es negativo, busco el más chiquitito para que cuando le reste a este me quede acá el valor mayor posible. Entonces, entre las posibilidades de reducción busco el mayor valor y entre las posibilidades de oxidación busco el de menor valor. De esa forma me va a dar el número más grande acá. Entonces, voy a empezar a probar. Vamos a tener catión cobre 2, 0,5 molar. Y cobre sólido. Esta es la primera, bueno, esta es la que aparece repetida en las tres, así que bueno, vamos a calcular primero esta y después seguimos con los otros. Bien, lo primero que tenemos que hacer es plantear la M-ecuación de reducción. Para todos los casos vamos a plantear la M-ecuación de reducción, porque recuerden que el Q que aparece en la ecuación de Nernst es siempre el Q en el sentido de la reducción. Entonces, recuerdo la ecuación de Nernst era el potencial en condiciones no estándar es igual al potencial en condiciones estándar menos 0,06 sobre n por el logaritmo del Q. ¿Sí? Y ese Q
era el Q de reducción. Entonces, siempre que vaya a poner algo acá, la tengo que poner en el sentido de la reducción. ¿A qué me refiero con esto? A que la M ecuación, cuando yo diga producto sobre reactivo, tengo que tener escrita la M ecuación en el sentido de la reducción. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá el potencial en condiciones estándar de esto. Lo buscan en la tablita. Voy a recordar por las dudas de mis saco este dato. Tengo la tabla con los potenciales estándar de reducción. Me voy a buscar el del cobre. Yo ya lo puse porque el del cobre, como lo usamos muchas veces, uno se va acordando de algunos potenciales de memoria. ¿Sí? Tengo acá de cation cobre 2 más 2 electrones. Me da cobre sólido y ahí tengo el potencial de 0,34. Ese sería el que está en condiciones estándar. ¿Sí? Bueno, yo quiero averiguar ahora en condiciones no estándar, porque el cation cobre 2 tiene un potencial de 0, tiene una concentración de 0,5. Entonces, el potencial en condiciones no estándar es igual a 0,34 menos 0,06 sobre n, ¿sí? Que en este caso es 2, que lo vamos a marcar porque la otra vez me habían preguntado si por las dudas era este 2 que está acá. ¿Veis? Por el logaritmo del Q, que sería concentración de los productos, siempre estamos hablando del Q, del mismo que hablamos siempre, ¿no? La concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso tenemos el único producto es sólido, por lo tanto, recuerden que ni los sólidos ni los líquidos van a las expresiones de las constantes o de los cocientes de reacción, dividido la concentración de los reactivos también elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. ¿Sí? Y esto sería 0,5. Entonces ahí tenemos que calcular. Me da 0,33 voltios. Ese sería el primero que se repite después en todos los demás. Bien, ahora voy a calcular los otros pares. ¿Sí? Tengo de aluminio 3, aluminio sólido, concentración 0,2 molar. La M ecuación de reducción sería cation aluminio 3 más 3 electrones. Si esto no se lo acuerdan, yo ahí ya lo hice, no hace falta que lo sepan, ¿sí? Se van acá, buscan a dónde está el aluminio, ¿sí? Acá, y les queda, tienen la ecuación directamente escrita, ¿sí? Entonces buscan, tenían el par, cation aluminio más 3, aluminio sólido, buscan cuál es la M ecuación, la tienen escrita acá, y tienen también el potencial en condiciones estándar menos 1,67. Entonces acá el potencial sería menos 1,67. Otra vez tengo que calcular el potencial en condiciones no estándar. Entonces sería, el potencial en condiciones no estándar es igual a menos 1,67 menos 0,06 sobre n, que en n acá es 3. Lo marco también. Por el logaritmo del Q, que sería concentración de los productos elevados al coeficiente estequiométrico, en este caso es sólido, dividido concentración de los reactivos también elevado a su coeficiente estequiométrico, que ahora también es 1. Entonces acá, esto es 0,2 molar, y calculamos ese valor.
acabo de dar cuenta que me salté, bueno, el del A era el del zinc. Acabo de hacer este era el del B. ¿Sí? Vamos a la. ¿Qué me decían? Signos más. Concentración 0,05. Y tenía también zinc sólido. Lo pueden hacer directamente, el zinc sólido más 2 electrones le da el zinc. Si lo dudan, se vienen acá y lo tienen escrito. ¿Sí? El zinc, acá tienen el par, zinc 2 más zinc, tienen escrita la hemi-reacción, o sea, tienen que saber de memoria, ¿sí? Ni saber construirla hasta acá. Zinc 2 más 2 electrones, zinc sólido, y el potencial menos 0,76. Entonces, ponemos toda esa información acá. Y calculamos otra vez el potencial, ¿sí? Entonces, el potencial en condiciones no estándar es igual al potencial en condiciones estándar menos 0,06 sobre n, que es 2, por el logaritmo del Q. Concentración de productos sobre concentración de reactivos, todo elevado a su coeficiente estequiométrico. Bien, damos esto. Bien, y nos faltaría el del ítem C, que es catión hidrógeno, pH igual a 3, y dihidrógeno, presión de 1 atmósfera. Entonces, tengo que plantear cuál sería la de mi ecuación. Bien, si no me doy cuenta, lo busco. Tengo catión hidrógeno, dihidrógeno, y acá tengo la de mi ecuación y el potencial es 0. ¿Sí? Recuerden que es a partir del cual después se comparan todos los demás potenciales. Bien. Bueno, para hacer el potencial en condiciones no estándar necesito la concentración de los cationes de hidrógeno, que la tengo acá más o menos. En realidad lo que tengo es el pH, pero sabemos que el pH es el menos logaritmo de la concentración de oxonios, que en este caso está representado como cationes de hidrógeno. Entonces, si quiero saber cuál es la concentración de esos oxonios, va a ser igual a 10 a la menos pH. Y esto me da 10 a la menos 3, que sería 0,001 molar. Bien. Entonces, planteo la NERSC. Potencial en condiciones no estándar es igual a potencial en condiciones estándar menos 0,06 sobre n, es 2, por el logaritmo del Q, que sería la presión del hidrógeno, que es el producto, dividido la concentración de cationes de hidrógeno, y acá ojo, porque el coeficiente estequiométrico es 2, o sea que va al cuadrado. Entonces acá tengo una atmósfera, acá tengo 0,01001, y eso va al cuadrado, ¿sí? No se olviden el cuadrado. Entonces, calculamos.
Esto me da menos 0,18. Entonces, voy a marcar todos los datos que tenemos así. Tenemos un potencial de 0,33, otro potencial de menos 161,68, otro potencial de menos 0,80 y otro potencial de menos 0,18. Entonces, entre todas estas posibilidades, ahí entran justo estas 4, el de mayor potencial es el que se va a reducir. O sea que entre estas opciones, esta que tengo acá es la opción que se va a reducir. Y entre las que me quedan, que son todas posibilidades de oxidación, porque ya elegí la de reducción, que es la mayor, ¿sí? Entonces todas las demás son posibilidades de oxidación. Voy a elegir la que tiene el valor menor, porque ese valor menor va a hacer que la diferencia sea para el potencial de la pila sea mayor. O sea que entre estas tres voy a elegir este. Entonces, cuando quiera calcular el potencial de la pila, voy a tener el potencial del cátodo, que era 0,33, menos 1,68. Entonces el potencial me va a dar, no me pedía igual el potencial, me decía que elija las que me iba a dar el mayor potencial de centro. 2,01. Entonces, lo importante de esto es, una vez que uno sabe esto, ¿sí? Que el potencial es igual al potencial del cátodo menos el del ánodo, puede estar todo en estándar o puede estar en condiciones no estándar, o uno en estándar y otro no estándar. Es que para generar el mayor potencial necesito para el cátodo el de mayor potencial y para el ánodo el de menor potencial. ¿Sí? Ahí generaría la pila con mayor fuerza electromotriz, ¿sí? Mayor FEM. Profe, ¿Sí? en el último, ¿por qué arriba va la presión del hidrógeno en el Q? En el Q, Sí. o sea, vos quisieras poner un 1 ahí directamente. Sería la Porque yo opción. tenía entendido que era concentraciones o O presiones. presiones. Claro. Hay una cosa que no sé si dejamos muy en claro. Yo podría tener QC, que sería todo en concentraciones. Sí. Podría tener el QP, que sería todo en presiones, o tengo un Q que le llamamos Q heterogéneo, que como estén las sustancias en la reacción escritas, las voy a poner. Por ejemplo, si tengo un gas, lo pongo en presiones, y si tengo una concentración, la pongo en concentración, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera escribir la QC de esto, la QC sería concentración de dihidrógeno dividido concentración de catión hidrógeno al cuadrado, ¿sí? Esa sería la QC. QP no puedo poner porque tenés que tener todo en presiones, ¿sí? Acá no puedo poner cuál es la presión del catión hidrógeno, o sea que acá no podría escribir la QP. Pero si quiero escribir la Q heterogénea, pondría la presión del hidrógeno dividido la concentración del catión hidrógeno, ¿sí? Es una Q heterogénea. Como aparecen, los pongo. Si tengo gases, lo pongo en presión. Si tengo algo que esté acuoso, lo pongo en concentración. Ahora me quedó más claro, gracias, profe. Bueno, de nada. Bien. Yo no sé si también, aprovechando que estás haciendo un pequeño reconto, no sé si les pasaron la regla memotécnica de las vocales y consonantes para pila. Creo que no. A mí no me suena. De que a la izquierda, ánodo, oxidación, derecha, cátodo, reducción.
Esa sería la regla memotécnica para que ustedes se puedan manejar más fácilmente. Izquierda, ánodo, oxidación, derecha, cátodo, reducción. Eso sería una regla memotécnica. Ahí cuando Gerardo dice izquierda o derecha, hay como una convención, en realidad, que cuando uno dibuja una pila, siempre escribe o dibuja el ánodo del lado izquierdo y el cátodo del lado derecho, para que los electrones Tengan vayan ese en este sentido, sentido. claro. Ujú. Pero es una convención, no quiere Es decir para que que esté. todos podamos escribir lo mismo y podamos entender exactamente de la misma forma cómo interpretar la parte electroquímica, ¿no? Y en el problema, si ustedes quieren, también pueden calcular la FEM para los otros dos casos, para que puedan diferenciar y ver cuál de lo que les demostró Euge recién, con el caso de el mayor potencial que se va a reducir y el menor que se va a oxidar, de acuerdo a como está planteado en el ejercicio, pueden observar que en el caso de A y el caso de C también pueden calcularlo y comparar con el que recién ustedes pudieron observar que es la mejor posibilidad de generar una mayor FEM, ¿no? Esa sería un poco la idea. Ustedes pueden jugar con eso para darse cuenta, a ver cómo viene la mano. Bien, El ahí. A dice que da Está 1,13 buenísimo. voltios, Mailén nos comparte. Bien, Y el C de 0,51 volt comparte Mailén. perfecto. Bueno, ahí lo Y ahí pusimos. se dan cuenta más o menos. De esta forma es que se fue estudiando cómo podíamos hacer para generar algún instrumento que de alguna forma nos pueda generar energía eléctrica para que no esté conectado a ningún circuito. Y ahí salieron las baterías, las pilas, por ejemplo, las baterías de auto están construidas con placas de plomo metálico, de elemento plomo metálico y placas de la sustancia dióxido de plomo en una sopa de ácido sulfúrico. Lo bueno es que cuando están en estas condiciones, el potencial, los potenciales son suficientemente altos como para generar una diferencia de potencial de 12 voltios, que es lo que nos hace mover los vehículos eh, con motores a explosión. Los motores eléctricos actuales desconozco cuáles son las baterías, creo que son de litio o alcalinas. Pero para que más o menos ustedes se den una idea que esta parte de la electroquímica tiene una aplicación tecnológica más que importante e interesante y esta es la base del estudio de cómo se puede aplicar. Y ya no digo más nada, ya no molesto más. Las Ah, no. baterías de teléfono eran de litio también, me parece. También, claro, claro, sí, sí, sí. Después tienen baterías secas, baterías húmedas, es todo un tema muy amplio para su estudio. Es muy interesante. No digo más nada, ya está. Bueno, voy a copiar el siguiente ejercicio. Este que vamos a hacer ahora es un ejercicio del libro, pero yo le agregamos un par de ítems más para que quede bien, 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 bien completo. Es parecido al ejercicio 10, el ejercicio 10 modificado de la página 364. Bien, lo voy a copiar de aparte porque es medio largo.
Bueno, ahí está completo. Ahí estamos. Bueno, entonces, este ejercicio me dice, si tiene una celda electroquímica formada por los electrodos estándar de zinc y de hidrógeno. La masa del zinc es 50 gramos y la del platino 20 gramos. El volumen del catolito y analito es 1 litro en cada uno. El puente salino contiene cloruro de potasio. Calcule. Y ahí me da un montón de ítems. La primera es la FEM de la pila, estándar. La variación de la masa del metal zinc cuando hayan circulado 0,9 Faraday. La masa final del metal zinc cuando hayan circulado 0,9 Faraday. La masa del metal platino luego que hayan circulado los 0,9 Faraday. El pH final del catolito, bueno, siempre que hayan circulado los 0,9 Faraday, ¿no? El pH final del catolito, la FEM de la celda, la cantidad de aniones cloruro que emigraron del ánodo, luego de que haya circulado esa Faraday, y la carga máxima que podría circular por esa pila. Profe, ¿Sí? ¿es zinc y de hidrógeno o zinc y platino? ¿O son cosas? Ahora vemos. Ahora vemos cómo armamos esta pila. Está bien la pregunta. Ahora vemos, sí, porque ¿de dónde salió el platino si ahí tengo zinc y de hidrógeno? Bien. Bueno, fíjense que cuando yo tengo la hemireacción del catión hidrógeno que pasa de hidrógeno, no tengo nada que conduzca ahí. ¿Sí? O sea, no tengo ningún sólido que conduzca. Entonces, busco algo que yo pueda poner para que circulen los electrones, pero que no interfieran en la reacción. Entonces busco, por ejemplo, el platino. ¿Sí? Tengo otras opciones en la vida real, digamos, porque el platino es muy caro. Entonces, bueno, como acá la pila no la estamos haciendo realmente, solamente la estamos plasmando en un papel, para no errarle, siempre que no tengan algo que conduzca, pongan platino. Después, si estamos en el laboratorio, buscamos alguna otra opción que no sea tan cara, digamos, pero mientras la estamos haciendo en el papel, ponemos directamente el platino. Necesitamos algo que conduzca. Después la vamos a dibujar la pila para que vean cómo queda, ¿sí? Entonces voy a copiar los datos. Tenemos la celda, que va a estar formada por electrodos estándar de zinc, y voy a poner 1 litro. Y de hidrógeno. También 1 litro. Entonces, cuando me dice electrodo estándar de zinc, es el que habíamos visto, que tiene el zinc 2+, más 2 electrones, y llegó al zinc sólido. El potencial en estado estándar es menos 0,76. Y el otro, el del catión hidrógeno de hidrógeno, también lo habíamos usado hace un ratito. Bien. Yo copié tal cual tenía las dos hemireacciones de la tablita que tengo en el apéndice, ¿sí? Las copié acá. Están las dos en el sentido de la reducción, tal cual las saqué de acá, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo que formar la pila, tengo que buscar cuál es la M-ecuación de reducción y cuál es la M-ecuación de oxidación. El que tiene el mayor valor, esto es lo que estuvimos haciendo, el que tiene el mayor valor se va a reducir, el que tiene el menor valor va a ser la M-ecuación de oxidación. Por lo tanto, este va a ser el ánodo, que es donde ocurre la oxidación, y este el cátodo, donde ocurre la reducción. Entonces, la que se va a oxidar la tengo que dar vuelta.
¿sí? Entonces voy a generar el zinc, voy a hacer la reacción completa. Y entonces tengo la de mi ecuación de oxidación, la de mi ecuación de reducción. Lo que me pedía acá era el potencial en condiciones estándar, ¿sí? Entonces, la FEM en condiciones estándar sería el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces voy a tener 0 menos 0,76 voltios. Por lo tanto, el potencial va a ser 0,76. Y eso es en condiciones estándar. Bien. Acá no me lo pide todavía, pero podría ver cómo es la reacción global de la pila, ¿sí? Que sería sumada. Entonces tengo dos electrones, no tengo que multiplicar por nada. Por lo tanto, tengo 2 cationes hidrógeno más el zinc sólido esa sería la ecuación global de la pila. La voy a marcar, así no la perdemos porque la vamos a usar. La marco así, la tenemos ahí. Como está todo negro lo que estoy escribiendo, si no se pierde. Bueno, entonces, este sería el ítem A. El ítem A me pedía la FEM estándar. En el ítem B me dice, ¿cuál es la variación del zinc cuando hayan circulado 0,9 Faraday? Entonces, ahí lo que tengo que ver es, bueno, primero, quiénes son los reactivos, quiénes son los productos, ¿sí? Por eso puse la reacción global. Los reactivos serían los cationes hidrógeno y el zinc sólido. Entonces, si va a haber una variación en el metal zinc, que es está involucrado en la reacción, si va a haber una variación, la masa del zinc tiene que disminuir, ¿sí? Porque uno de los reactivos tiene que bajar. Si me preguntara, si yo acá tuviera, en el caso anterior, con la hoja, si tuviera como en el caso anterior, ¿sí? Teníamos acá, yo no lo había hecho, pero bueno, sería el zinc sólido más el cobre 2, me daría cation zinc 2 más cobre sólido. Si acá me pide variación del metal zinc y variación del metal cobre, la del metal zinc va a disminuir porque es reactivo, pero la del metal cobre va a aumentar porque es producto, ¿sí? Entonces fíjense qué tienen como reactivo y qué tienen como producto para ver si disminuye o aumenta, ¿sí? Entonces, Está muy bueno lo que acabas de contar, Euge, porque de esa forma ustedes más o menos se dan una idea de lo que es una descarga de una pila y por qué puede llegar a ser reversible, porque la recarga de la pila, el sentido es inverso. Está muy bueno lo que acabas de contar. bien. Bueno, entonces en este caso, el zinc sólido sería un reactivo, por lo tanto la masa va a disminuir. Entonces yo tendría que calcular, hacer algún cálculo para ver cuál es
la variación de esa masa de metal zinc. Entonces, lo que voy a ver, lo voy a ver acá. Cada vez que circulan 2 moles de electrones, va a disminuir ese electrodo en 1 mol de zinc, ¿sí? En realidad estoy mirando de acá, ¿no? Estoy mirando en el sentido de la oxidación. Entonces, cada vez que circulen 2 moles de electrones, se van a consumir 1 mol de zinc, o lo que es lo mismo, 65 gramos de zinc, ¿sí? O 65,34. Hay una conversión que dice que 2 moles de electrones, voy a ponerlo acá, equivalen, perdón, vamos a hacerlo con 1. En este caso estamos jugando con 2, pero vamos a hacer como la general, sería la conversión general. Un mol de electrones, un Faraday, ¿sí? Entonces, yo puedo relacionar los electrones que circulan con los Faraday, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver de acá es que cada vez que circulan, ¿sí? Cuando circulan, dos Faraday, o sea, 2 moles de electrones, se consume, y se consume porque el zinc es reactivo, un mol de zinc, que como me pide variación de masa, me conviene pensarlo en gramos, ¿sí? Entonces, cuando pasan 2 moles de electrones, que es lo mismo que 2 Faraday, se consume 1 mol de zinc, que es lo mismo que 65,39 gramos. Acá a mí se me ocurrió ponerle 2 decimales, pero en realidad le pueden poner directamente el 65 y redondear, ¿sí? Como ustedes quieran. Entonces, esto lo saco de la relación estequiométrica. Pero a mí no me interesa qué pasa cuando pasan los 2 Faraday, me interesa cuando pasan 0,9 nomás. Entonces, si pasan 0,9 Faraday, se van a consumir 29,42 gramos de zinc, ¿sí? O sea, el electrodo va a disminuir en 29,42 gramos. Entonces, ahí en el B, que me dice variación de la masa de zinc, en este caso, esa variación va a hacer que la masa disminuye 29,42 gramos de zinc, ¿sí? Y este disminuye es porque el zinc es un reactivo, ¿sí? Si fuese un producto, aumentaría. Bien. Después, acá tenemos un montón de preguntas. Obviamente no van a encontrar un problema que les pregunte todo esto. La idea de este problema fue preguntar todo lo que les podrían preguntar después en un examen. Entonces, si me preguntan la variación de la masa de zinc, no me van a preguntar lo que me preguntan en el C, que es la masa final del metal zinc luego de que hayan circulado los 0,9 Faraday. O me preguntan una cosa, me preguntan la otra. Nada más que acá lo que quisimos hacer es un ejercicio bien completo. Entonces, la masa final de la masa del metal zinc luego de que hayan circulado los 0,9 Faraday. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ver cuál es la variación de la masa, primero, ¿sí? En cuánto disminuye, y después restárselo a la masa inicial que yo tenía. Que si se fijan, en el problema me decía que inicialmente tengo de zinc 50 gramos. Entonces, si yo tenía 50 gramos de zinc, consumí
29,42. Por lo tanto, después de que pasen esos 0,9 Faraday, voy a tener 20,58 gramos del metal zinc. ¿Sí? Repito, si me preguntan esto, no me preguntan cuál es la variación, me preguntan alguna de las dos. Nada más que acá hicimos un ejercicio bien completo. Igual, para ver esto, para ver la masa de zinc total, tendría que hacer todo esto. ¿Sí? Tendría que hacer lo que hicimos en el B y después hacer esta resta. Bien. Y repito para que se acuerden, siempre que les preguntan masa final de alguno de lo que tienen en los electrodos, tienen que pensar si son reactivos o si son productos. ¿Sí? Bien. En el D me preguntan la masa de metal platino, luego de que hayan circulado los 0,9 Faraday. Entonces, voy a hacer del otro lado, que no me va a entrar, cómo me quedaría el dibujito de esta pila, que era lo que me habían preguntado medio como al principio, para ver qué pasaría con ese platino. Y que en realidad ya más o menos lo tenemos. Fíjense que el platino acá no aparece en ningún momento. El platino solo está como un conductor. Entonces, si solo está como un conductor, está acompañando, no se consume. ¿Sí? Igualmente vamos a hacer el dibujito para que vean cómo les quedaría. Cómo quedaría la pila. Vamos a tener una barrita de zinc. Vamos a tener una solución de catión zinc 2 más. Supónganse sulfato. No dice, bueno, me imagino, pero que tenga algún contraión. Tengo el puente salino. Me dice que tiene cloruro de potasio. Y en la otra parte me dice que tengo una presión de dihidrógeno pero no me dice, salir un poquitito más adentro, no me decía la, sí, me dice que es condición estándar, y me dice que tengo catión hidrógeno, acuoso. Bien, tengo algo que es acuoso y algo que es gaseoso. Cuando yo quiero conectar acá el cablecito, no tengo que agarrar, ¿sí? Porque necesito algo que me lleve los electrones. Entonces se le pone ese alambrecito de platino. Vamos a poner acá. Miren que me quedó mal dibujado. Tengo el alambrecito de platino. Bien, y ese tengo... sería el famoso hilo conductor, ¿no? Uh-huh. Bien. Tengo este litro de platino. Y después me dice que tengo una presión de dihidrógeno de 1 atmósfera. Entonces, si yo dejo el hidrógeno acá, se me va justamente a la atmósfera. Entonces, le pongo como una campanita de vidrio. Y acá adentro, tengo una valvulita acá, genero una presión de dihidrógeno de 1 atmósfera. Entonces, me va a quedar el alambrecito de platino. Tenemos acá la solución.
tengo el alambrecito de platino, que es el que conduce, tengo el puente salino acá metido, acá tengo esa presión del hidrógeno de una atmósfera, y acá tengo los cationes hidrógenos 1 molar. ¿Sí? Todo esto estaría en condiciones estándar. Entonces, este alambrecito de platino, lo único que hace es estar sumergido en la solución para poder transportar los electrones. Porque no puedo agarrar, no puedo pellizcar ni el dihidrógeno ni el catión hidrógeno para que funcionen como un conductor. Entonces pongo un conductor que no tiene nada que ver con esta mi ecuación que habíamos planteado, que era el catión hidrógeno pasando a dihidrógeno. Es inerte, o sea, no va a reaccionar, solamente lo pongo para que conduzca. Por lo tanto, ya con esa definición de que es inerte y que no va a reaccionar, la masa del metal platino antes de que circule los 0,9 Faraday o después no va a variar. ¿Sí? No varía justamente porque lo buscamos a propósito, ese platino, para que no varíe, para que solamente transporte los electrones, pero que la reacción siga ocurriendo, la mi reacción sea entre el catión hidrógeno y el dihidrógeno, o sea que esa masa de platino no va a variar. Bueno, no recuerdo quién fue quien preguntó al respecto, pero no sé si le quedó más claro ahora. Sí, ahora quedó claro. Buenísimo. Genial. Bueno. Una cosita interesante ¿sí? que a modo ilustrativo, viste, no sé si vieron que la corriente cuando se genera la pila, los electrones giran en un solo sentido, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes conocen como la famosa corriente continua de las pilas. Genera una corriente continua porque los electrones siempre circulan en una sola dirección y se produce la descarga de la pila. Cuando ustedes quieren conservar esa situación, por ejemplo, en los autos le ponen el famoso alternador. Entonces, fuerzan que la circulación de electrones se invierta y produzca la recarga de nuestra batería. Por eso es que el alternador lo que hace es permitir que se produzca la reacción inversa. Hay un problema muy gordo cuando se produce o cuando se genera la reacción inversa, porque los cationes core constituyentes del metal no se van a depositar en el lugar donde estaban anteriormente. Se depositan donde se les canta la gana. Entonces eso me genera un problema, por ejemplo, en las baterías de los autos, que el plomo metálico se va a ir depositando en otro lugar que no es en la placa, y el dióxido de plomo también se regenera como una especie de barro, y cuando se mezcla ese barro es que se dice que las baterías están agotadas. ¿Por qué? Porque ya está tan mezclado el plomo y el dióxido de plomo que no funciona como una batería o una pila propiamente dicha. No sé si contribuyó en algo este dato de color. Gracias por permitir el espacio. Bueno, buenísimo, Gerardo, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente ítem, que ya me perdí, por el último que hicimos, el D. El E. Dice, el pH del catolito luego de que hayan circulado los 0,9 Faraday. Entonces vamos acá, el E. Entonces, pH del catolito luego que hayan circulado los 0,9 Faraday. Bien, ¿qué sería el catolito y qué sería el anolito? Bueno, el catolito es la solución que está presente en el cátodo. O sea, en este caso, el cátodo sería el que tiene la hemireacción entre el catión hidrógeno y el dihidrógeno. Entonces, lo que me pregunta es cuál sería el pH
acá, luego de que hayan circulado los 0,9 Faraday. ¿Sí? No me pregunta cuál es la variación del pH, pero también la podría calcular, sabiendo cuál es el pH inicial y cuál es el pH luego de la variación. ¿Sí? Bien, inicialmente lo que tenemos acá, porque me decía que era cuando se arma la pila, antes de que pasen estos 0,9 Faraday, me dice que es una pila en condiciones estándar. Entonces, inicialmente, y que voy a tener de catolito 1 litro, que eso me lo decía el ejercicio. Y cuando dice, el volumen de catolito y analito es 1 litro para cada uno. Entonces, inicialmente voy a tener una concentración de cationes hidrógeno de 1 molar y un volumen de 1 litro. ¿Sí? Por eso todo me lo da el ejercicio de dato. Repito, este 1 molar lo sé porque me dice que son condiciones estándar. Entonces, al ser condiciones estándar, ya sé que todo lo que tenga acuoso va a tener una concentración de 1 molar. Entonces, voy a tener, acá, voy a tener en 1 litro, concentración de 1 molar, voy a tener 1 mol de cationes hidrógeno. ¿Sí? Eso es lo que tendría antes de que pasen los 0,9 Faraday. Cuando pasan los 0,9 Faraday, en la variación, voy a ver cuánto se consume de cationes de hidrógeno. ¿Y por qué digo se consume? Digo que se consume porque habíamos hecho la reacción global. Acá. La podemos pasar atrás así la tenemos. Porque los cationes de hidrógeno son parte de los reactivos. Entonces, si es un reactivo, cuando pasan los 0,9 Faraday, esto se va a consumir. ¿Sí? Entonces, voy a volver a copiar la reacción acá, si la tenemos a mano. Entonces, la variación va a ser que cada vez, y esto se acuerdan que teníamos 2 electrones intercambiados. Entonces, cuando circulan 2 Faraday, que sería lo mismo que los 2 moles de electrones, se consumen 2 moles de cationes de hidrógeno. Pero no circularon 2 Faraday, circularon 0,9. Entonces, cuando circulan los 0,9, se van a consumir 0,9 Faraday. Perdón, 0,9 moles de electrón. De cationes de hidrógeno. No de electrones. Bien. Entonces, me fijo cuánto me queda de cation hidrógeno después de la variación, porque esto tenía, lo inicial era 1 molar, un mol de cation hidrógeno. La variación es que se consume en 0,9. Entonces, al final, quiero saber cuánto me queda, si al final, cuando pasan los 0,9 Faraday sería, cuánto me queda de cation hidrógeno. Entonces, esto sería lo que tenía inicialmente menos lo que consumí, sería 1 mol de cation hidrógeno menos 0,9 moles. Por lo tanto, me van a quedar 0,1 mol de cation hidrógeno. ¿Sí? Me pide el pH, entonces necesito la concentración. Yo sé cuánto me sobró de cationes hidrógeno. ¿Y esto en qué volumen lo tengo? Bueno, lo sigo teniendo en el mismo volumen, ¿sí? En 1 litro.
Por lo tanto, voy a tener 0,1 molar de cation hidrógeno. Entonces, recuerdan que cationes hidrógeno era como una simplificación de los oxonios, pero que es lo mismo. Entonces, si quiero calcular el pH va a ser igual al menos logaritmo de los cationes oxonio, sería el menos logaritmo de 0,1, por lo tanto, el pH va a ser igual a 1. Si quisiera, podría calcular cuál es el pH inicial. Si tengo 1 molar menos logaritmo de 1, el pH 0. No me lo pide esto, ¿no? Nomás estoy analizando. Y acá el pH, luego de que se consume una parte de los cationes de hidrógeno, es 1. Lo que me podría preguntar es si está bien el resultado que me está dando, si es lógico. Tenía un pH de 0 y ahora el pH aumentó. ¿Está bien? Sí, está bien porque los cationes de hidrógeno se van consumiendo, tengo cada vez menos cationes de hidrógeno, por lo tanto, el pH va a aumentar. ¿Sí? Recuerden de este menos que tienen acá. Entonces, a menor concentración de cationes de hidrógeno, mayor va a ser el pH. Después me pregunta, en el ítem F, Hasta ahí vamos, chicos. ¿Dudas, preguntas, críticas? ¿Algo que se quedaron atrás? ¿O seguimos adelante? y cualquier cosa, recuerden que nos van frenando y vamos resolviendo las dudas. Si no, yo sigo. Así, cuando les van surgiendo las dudas, me van parando. Bueno, después me pregunta cuál es la FEM luego de que circulan los 0,9 Faraday. Entonces, ¿qué tendría que saber para calcular la FEM luego de que circularon los 0,9 Faraday? Tengo que saber cuál es la concentración de cationes de hidrógeno, zinc no, porque es sólido. ¿Cuál es la concentración de zinc 2+, luego de que hayan pasado esos 0,9 Faraday? ¿Y cuál es la presión de dihidrógeno? Que ahí vamos a asumir, ahí no lo dice en el ejercicio, pero bueno, los digo yo, que si no lo puedo calcular porque no me da ningún otro dato, que la concentración o la presión del dihidrógeno se mantiene constante, justamente porque tengo la valvulita esta que tengo acá que les había dicho antes. Entonces voy regulando para que la presión de dihidrógeno sea siempre 1 atmósfera. Aunque se va a ir generando, bueno, lo voy a dejar escaparse cierta cantidad como para que acá adentro siempre sigamos en una presión de 1 atmósfera. Entonces, lo que habría que averiguar es, después de que pasaron los 0,9 Faraday, cuál es la concentración de cationes de hidrógeno y cuál es la concentración de cation zinc 2+. En este caso, el valor de la concentración de los cationes de hidrógeno la tenemos porque la calculamos en el ejercicio, en el ítem anterior. Si no me hubiese preguntado cuál es el pH del catolito, lo que tendría que haber hecho es, para resolver este ítem, es ver cuánto tengo en concentración de cation hidrógeno y también cuánto tengo de la concentración de zinc 2+. Como acá justo teníamos, tienen que solucionar un inconveniente. Se metió la gata en el medio. Como la del cation hidrógeno ya la tenemos porque la calculamos en el ítem anterior, ahora directamente nos vamos a concentrar en el cation zinc 2+. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Nada más que acá vamos a hacer la relación, pero no vamos a poner cuánto se consume, porque en realidad acá el zinc 2+ es parte de los productos. Entonces, lo que vamos a tener es cuánto se genera de cation zinc 2+. Vamos a tener una inicial de zinc y un poquitito que se genera, o sea que a lo que ya teníamos se lo tenemos que sumar, no restar como en el caso anterior. Entonces, vamos otra vez a ver cuánto teníamos en el inicial de zinc. La concentración de zinc 2+, inicialmente era 1 molar, ¿sí? Porque estaba en condiciones estándar. Tenemos 1 litro
del anolito. ¿Recuerdan que me decía que el catolito y el anolito tenía 1 litro? Este caso sería el anolito, porque es parte del ánodo. Entonces voy a tener 1 mol inicial del catión zinc 2+. Bien, ahora voy a ver qué pasa con la variación. Bien, bueno, la variación va a ser que cada vez que circulen 2 moles de electrones o 2 Faraday, se van a generar 1 mol de cationes zinc, ¿sí? Y se va a generar. Por eso yo lo pongo acá arriba, porque a veces nos podemos llegar a perder, tenemos un montón de cosas dando vuelta. Entonces, no es que sea necesario poner acá arriba de la regla de 3 qué es lo que pasa, pero me parece que por ahí, para no perdernos, está bueno poner si se consumen o si se generan, ¿sí? Entonces, en la variación tenemos que cuando circulan los Faraday, se generan un mol de cationes zinc 2+. Bien, pero no circularon 2 Faraday, circularon 0,9. Entonces, si circulan 0,9, se van a generar 0,45 moles de zinc 2+. Por lo tanto, en el final, ¿sí? Con el final me refiero a cuando pasaron los 0,9 Faraday, voy a tener lo que tenía inicialmente de zinc 2+, más lo que se generó. ¿Sí? Pues estamos hablando de producto. Entonces voy a tener 1 mol inicial del catión zinc 2+, más los 0,45 que se generaron. Por lo tanto, en el final voy a tener 1,45 moles de zinc 2+. ¿Sí? Y esto lo tengo en 1 litro, por lo tanto, la concentración de zinc, luego que pasan los 0,9 Faraday, va a ser 1,45 molar. Bien. ¿Por qué me interesa a mí la concentración del zinc? Bueno, me interesa porque si quiero calcular la FEM, en condiciones no estándar, tengo que volver a recalcular los potenciales de cada una de esas en mi ecuaciones, ¿sí? Entonces, me voy a ir a calcular los potenciales de las dos en mi ecuación, ¿sí? Que teníamos. Volvemos a las iniciales. Siempre en el sentido ahora de la reducción, porque quiero calcular con la ecuación de Nernst. Y recuerden que en la ecuación de Nernst habíamos dicho que siempre estaba el Q en el sentido de la reducción. Entonces, voy con el de catión hidrógeno. El potencial en condiciones no estándar es igual al potencial en condiciones estándar menos 0,06 sobre n, sería 2, por el logaritmo de la presión del dihidrógeno, que se acuerdan que era el Q es heterogéneo, pero sigue siendo en el sentido de la reducción. Entonces, la presión del dihidrógeno dividido la concentración de los cationes hidrógeno elevados al cuadrado. ¿Sí? No se olviden ese cuadrado. Vamos a marcarlo. No se olviden del cuadrado ese. Por las dudas marco en otro color. El 2 este de acá. Bien, entonces, acá, concentración de cationes de hidrógeno, luego de que pasan los 0,9 Faraday, lo teníamos en el ítem E, que decía que la concentración final, luego de que pasan los 0,9 Faraday, era 0,1 molar. Entonces acá, 0,1 elevado al cuadrado. La presión del hidrógeno, me imagino que la mantengo constante en 1 atmósfera. Entonces, calculo
cuál sería el nuevo potencial luego de que circulan los 0,9 Faraday, y sería menos 0,06 voltios. Eso sería correspondiente al cátodo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el ánodo. Tenía el zinc 2 más, bien. La concentración la habíamos calculado, ¿sí? Recién, y era 1,45 molar. Entonces, en condiciones estándar era menos 0,76 voltios. Calculo en condiciones no estándar. Potencial en condiciones no estándar es igual al potencial en condiciones estándar menos 0,06 sobre n, sería 2, por el logaritmo de 1 dividido concentración de signos más, que es 1,35 molar, perdón. Bien. Entonces hago el cálculo y me da menos 0,755 voltios. Bien. Entonces, ¿ahora qué me quedaría? Tengo, este sería el del ánodo. Para calcular la FEM en condiciones no estándar, sería el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, que sería menos 0,06 menos 0,755. Eso me da 0,695 voltios. Bien. Bueno, me voy a hacer una comparación. Esta era la respuesta del ítem E. ¿Cuál es la FEM? Luego que circulan los 0,9 Faraday. En el ítem A me preguntaba cuál era la FEM estándar. Más allá de que sea estándar, era la FEM al inicio, o sea, antes de que la pila empezara a funcionar. Fíjense los resultados. Esta es la FEM antes de que pasen los 0,9 Faraday, y esta es la FEM luego de que pasaron los 0,9 Faraday. ¿Está bien que el valor del potencial haya disminuido? Acá era 0,76, acá es 0,695. Sí, es lógico, porque la pila se me va gastando. Entonces, inicialmente tengo una diferencia de potencial. Cuando la pila va funcionando y se me van gastando los reactivos, esta diferencia de potencial va a ir disminuyendo, ¿sí? Hasta que en un momento no me sirve más. Ahí queda clarísimo el tema de la descarga. Fíjense, chicos, está buenísimo esa comparación. Así funciona la descarga. Supónganse que ustedes calculan esto y, no sé, hacen algo, no, hacen algo mal alguna cuenta, le ponen un más y era un menos, no sé. Algo mal en la cuenta, y acá en vez de darle 0,695 les da 0,805, supónganse. Bueno, ahí lo que se tienen que dar cuenta es que el valor está mal porque no puede ser que haya circulado una determinada cantidad, o sea, hayan circulado Faraday, o que hayan circulado los electrones, y que el potencial les aumente, porque si no, si logran eso con una pila, se llenan de plata. Y si la pila Claro, funciona y cada claro, vez tienes mayor potencial, directo a premio Nobel. claro. Entonces, ojo, Imagínense eso. Piensen en una linterna, por ejemplo, que lleve pilas. A medida que va avanzando el tiempo, la intensidad de la luz va declinando con el tiempo. O en los teléfonos, pucha, se me está quedando sin batería. Y esto es justamente lo que va pasando, va perdiendo potencial, se va gastando los reactivos,
vayan analizando y viendo esos detalles que son de lógica pura, nada más. Bien, buenísimo. Bueno, entonces recuerden cuando hacen el cálculo que si algo hicieron mal se dan cuenta porque si les aumenta, algo pasó en el cálculo. Tiene que siempre disminuir si la pila va funcionando. Bien. Después, en el G, pregunta. La cantidad de aniones cloruro que migran desde el ánodo luego de que hayan circulado los 0,9 Faraday. ¿Sí? O sea, lo que queremos saber es, cuando circulan los 0,9 Faraday, ¿sí? ¿Cuántos aniones cloruro van a bajar acá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el catión zinc 2+, va a ir apareciendo, porque esto se va a ir disolviendo. Entonces, lo mismo que habíamos visto al principio. Si acá aparecen nuevos zinc 2+, no tiene ningún sulfato que le hagan, o sea, que electroneutralicen la carga. Entonces tiene que ir bajando de acá aniones cloruro. Bueno, la pregunta es ¿cuántos aniones cloruro bajan para que esta pila pueda seguir funcionando? Entonces, vamos a relacionarlo con esto. Ya tenemos varios pasos hechos acá. ¿Sí? Tenemos, inicialmente, teníamos una concentración de 1 molar. ¿Sí? O sea, teníamos 1 mol de zinc. Después, vamos a escribirlo acá, inicialmente teníamos 1 mol de cationes zinc 2+. Y ahí en el inicialmente ya todos los cationes zinc 2+ estaban electroneutralizados con los aniones sulfato. Pero en la variación habíamos visto que aparecían, ¿sí? Que se disolvían, luego que pasan los 0,9 Faraday, 0,45 moles de zinc 2+. Entonces, si aparecen 0,45 moles de zinc 2+, ¿sí? Estos están electroneutralizados por el sulfato. El problema es la variación, los 0,45 moles de zinc que aparecen. Si aparecen 0,45 moles de zinc, voy a tener, por cada mol de zinc que aparezca, 2 cargas positivas nuevas. ¿Sí? Y como yo estoy viendo cuánto aparece de cloruro, o sea, cuánto baja de cloruro desde el puente salino, tengo que ver que las cargas, ¿sí? Por cada mol de zinc que baje, voy a necesitar 2 moles de aniones cloruro para electroneutralizar esa carga. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo un zinc 2+, voy a necesitar 2 aniones cloruro para electroneutralizar la carga, porque cada cloruro tiene una carga negativa. Entonces, para 1 mol, para electroneutralizar 1 mol de cationes zinc, voy a necesitar 2 moles de aniones cloruro. Entonces, si yo generé 0,45 mol de cationes zinc 2+, voy a necesitar, o van a migrar desde el puente salino, 0,9 moles de aniones cloruro. ¿Sí? Acá, para no hacerlo tan largo, solamente preguntamos qué pasa con los moles de aniones cloruro, pero también ustedes piensen que del otro lado van a bajar los cationes potasio, ¿sí? Porque los cationes de hidrógeno se van a ir transformando en dihidrógeno y van a ir dejando, que acá yo puse catión hidrógeno, pero bueno, puede ser que estén acompañados por cloruro, eso no lo había puesto. Por cloruro, sulfato, lo que sea. Entonces,
cada vez que los dos cationes de hidrógeno se vayan, van a tener que bajar dos cationes potasio para que los cloruros no me queden solos. ¿Sí? Bien. Pueden preguntar de un lado o del otro. Bien. Profe, una consulta. ¿Sí? Los cationes y aniones que migran hacia el ánodo o el cátodo, Sí. ¿es siempre la misma cantidad, de modo que el puente salino queda siempre neutro? Sí. ¿O no? Ujú. Sí, sí. Lo mismo que pasa en las soluciones, que no puede haber diferencia de carga, le va a pasar al puente salino. Entonces, cuando necesito algo acá, lo mismo va a bajar acá. Por eso yo decía que lo que yo contaba pasaba todo en simultáneo. Acá baja, porque acá pasan los electrones, se disuelve el zinc, aparece el zinc 2 más, y acá los cationes hidrógeno se van como dihidrógeno. Pasa todo en simultáneo. Y siempre tiene que pasar de tal manera que no me quede diferencia de carga en ningún lado, ni acá en el puente salino. Está bien la pregunta. Bárbaro. Bueno, y después me pregunta en el H, pregunta cuál es la carga máxima que podría circular. Entonces, acá en carga máxima, que puede circular, lo que yo me tendría que fijar es, vieron que acá estuvimos diciendo que circulaban 0,9 Faraday porque era un número que lo teníamos así como pregunta en los ítems. Pero yo quisiera saber cuánto puede circular 0,9 Faraday, ya lo sé, pero cuánto más que el 0,9 Faraday puede circular en esa pila. ¿Por qué? Me pregunta la carga máxima, ¿cuánto más puede circular? Porque en algún momento algo se me va a agotar, ¿sí? Se me puede agotar o lo que tengo de cationes de hidrógeno, o se me puede agotar la masa que tenía inicialmente de zinc, ¿sí? Entonces voy a poner ahí lo que tenía, voy a volver a copiar la reacción que vamos a necesitar. Bien. Voy a poner cuánto teníamos de cada uno, ¿sí? Que sean los reactivos. Inicialmente me decía que tenía de zinc sólido, si se fijan en el enunciado, dice la masa del zinc es de 50 gramos. O sea que voy a tener 50 gramos de zinc. Y para ver el otro reactivo, me dice que tengo condiciones estándar y 1 litro de catalito y 1 litro de analito. ¿Que se acuerdan qué es lo que habíamos visto en este ítem? Cuando decíamos que la cantidad inicial que teníamos de catión hidrógeno era 1 mol, porque teníamos una concentración 1 molar y teníamos 1 litro. Entonces vamos a tener 1 mol de catión hidrógeno. Entonces tenemos 1 litro de los cationes hidrógeno, que eran 1 molar. Por lo tanto, tenemos 1 mol de cationes hidrógeno. Bien. Entonces, lo que habría que ver es, para ver la carga máxima, cuál de los dos reactivos que tengo, ¿sí? Que serían estos que tenemos acá, el catión hidrógeno y el zinc, cuál de los dos se me va a agotar. O sea, tengo que buscar cuál es el limitante. ¿Por qué? Porque el que se me termine, listo, terminó la pila ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál de estos dos es el limitante. Si los cationes de hidrógeno o si el zinc. Entonces, a partir de ahí, cuando tengamos el reactivo limitante, vamos a poder calcular la masa, perdón, la carga máxima que va a poder circular. Entonces, cada vez que se consuman 2 moles
de cation hidrógeno, también se van a consumir un mol de zinc, o lo que es lo mismo, que me conviene, porque esto lo puedo tratar en cantidad de sustancia y este en masa, por cómo tengo los datos. Cada vez que se consuman 2 moles de cationes de hidrógeno, se consume un mol de zinc, o lo que es lo mismo, 65,39 gramos. Entonces, cuando se consumen 2 moles de cationes de hidrógeno, también se consumen 65,39 gramos de zinc. Y ahí siempre, cuando hago reactivo limitante, busco uno de los dos para hacer el cálculo y elijo cualquiera como para hacer el cálculo y ver cuánto necesitaría para consumir totalmente, por ejemplo, en este caso, un mol de cationes de hidrógeno. ¿Sí? Elijo o un mol para hacer el cálculo o los 50 gramos. Cualquiera de los dos siempre voy a llegar a la misma conclusión. Entonces, por estequiometría, cada vez que se consumen 2 moles de cationes de hidrógeno, también se consumen 65,39 gramos de zinc. Si pongo en juego todos los cationes de hidrógeno que tengo, ¿cuánto zinc necesitaría para consumir este mol de cationes de hidrógeno? Entonces necesito 32,7 gramos de zinc. ¿Sí? Y lo mismo que hacemos siempre. ¿Tengo todo ese zinc que necesito para consumir todos los cationes de hidrógeno? Necesito 32,7 gramos y tengo 50. Bien. Sí lo tengo y me sobra. Por lo tanto, el reactivo limitante van a ser los cationes de hidrógeno, y el reactivo que esté en exceso va a ser el zinc. Bien. Una vez que tengo esta información, me voy a calcular cuál es la carga máxima que puede circular, teniendo en cuenta obviamente el reactivo limitante. Entonces, cada vez que circulen cada vez que circulen 2 moles de electrones, que es lo que estábamos manejando siempre, vamos a escribir primero cada vez que se consuman 2 moles de cationes de hidrógeno, van a circular 2 moles de electrones, que es lo mismo que los 2 farads. Mol de electrones. Entonces, si yo tengo como reactivo limitante un mol de cation hidrógeno, entonces, si pongo en juego todo lo que tengo de reactivo limitante, va a circular como máximo un farad. Eso sería entonces lo máximo. Profe, ¿Sí? con Faraday nos referimos así como Faraday o capacidad eléctrica, unidad de capacidad eléctrica. Ujú. Ok. Sí, sí. También tenemos otra conversión. Que yo no la dije hoy porque estamos hablando de Faraday, pero siempre que hablamos de que circula un mol de electrones, un Faraday, o lo que es lo mismo, 96.500 coulombs. Que eso lo vamos a usar más la semana que viene, pero también podría hacer la conversión también a coulomb. ¿Sí? Pero eso, como lo vamos a usar más la semana que viene, no lo dije. Siempre me manejé con los Faraday.